Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a su canal Ámate a ti mismo. Decídete ser feliz porque solamente tú lo puedes hacer. Y bueno, como siempre les digo, siempre estoy contenta, pues siempre estoy, sobre todo cuando estamos haciendo esta clase de videos, porque como les había comentado antes, la primera en aprender pues soy yo. Así es que pues yo vengo a la escuela y de paso pues les comparto lo que aprendí. Así es que si alguno de ustedes les beneficia, pues me alegra muchísimo. O sea, alguno de los que ustedes conocen y les quieren compartir este conocimiento, esta información, pues genial, a nosotros nos ayuda muchísimo, porque pues YouTube, lo que es la plataforma, entre más personas lo vean, entre más personas compartan, entre más personas comenten, les envían la información a más personas. Entonces, pues muy agradecida con todos los que nos están apoyando y especialmente con el invitado que tenemos el día de hoy. Ya ha estado con nosotros varias veces, así es que pues no necesita tanta presentación, ya es de la casa, pero igual le damos la bienvenida a don Ismael Bonilla, que tiene un tema muy tremendo, muy excelente, muy maravilloso para el día de hoy. Bienvenido, don Ismael. Muchísimas gracias, Irene. De verdad que es un placer estar contigo y compartir algo de lo que vamos aprendiendo, ¿no? Entonces, hoy quiero hablar de un tema muy interesante, de lo que es la esencia. La esencia, La muy bien. esencia. Se dice que lo más lindo que tiene un ser humano es su esencia. Obvio que hablamos de alma, esencia, hablamos de ser, del íntimo, de varias cosas, ¿no? Pero el punto es la esencia. Cuando el niño nace, nace con su esencia libre en su movimiento. Y esa esencia libre en su movimiento es lo que lo hace bello al niño, y todo mundo quiere atentar o agarrar un niño por su inocencia, por su esencia libre en su movimiento, y eso es lo que lo hace bello. La esencia va creciendo muy residual, de alguna manera muy lenta, absorbiéndose en el niño o acrecentando muy lentamente, pero natural, sin hacer ningún esfuerzo, ¿no? Pero a medida que va creciendo, la esencia deja ya de autoobservarse, sí, o sea, entrar en el cuerpecito del niño hasta los 7 años. Después de los 7 años ya la esencia no se va acrecentando. Ya de ahí en adelante, ya el niño, sus padres tienen que decirle cómo hacer para que esa esencia siga creciendo en nosotros. Pero lo curioso y lo lamentable es que realmente nosotros como papás pues no sabemos que la esencia dentro del niño deja de crecer. Y nosotros no sabemos las técnicas de cómo ayudarle al niño o a nuestros hijos para que esa esencia se siga desarrollando. Entonces aquí lo que quiero yo platicar es cómo nosotros podemos tanto ayudarle a los niños de cómo acrecentar y desarrollar la esencia, igual que para nosotros los mayores. Y la única manera de que la esencia se siga desarrollando dentro de nosotros es haciendo técnicas de respiración, de oración, de saber que nosotros, el momento de que vamos creciendo, hay unos defectos psicológicos o pecados capitales que se van incrustando en la esencia o en el alma o en el cuerpo del niño o de nosotros. Entonces nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos a que desarrollen la esencia, que sigan desarrollándola con esas técnicas. Respiración, haciendo respiraciones, haciendo oración, mantralizaciones, meditación. Esa es la manera de cómo podemos seguir acrecentando nuestra esencia, ¿no? Obvio que el alma todavía no la tenemos. Si recordamos una parábola, una frase del Maestro Jesús el Cristo donde decía o dice: en paciencia poseeréis vuestras almas. Si nosotros analizamos esas palabras que el Cristo Jesús dijo, quiere decir que no tenemos alma. Dice: en paciencia poseeréis vuestras almas.
Se dice que ahorita el alma del ser humano habita en la Vía Láctea, pero dentro de nosotros, en nuestro corazón, tenemos una chispa, un embrión de esa alma. Y cuando nosotros acrecentamos nuestra esencia, el alma humana se va desarrollando dentro de nosotros mismos. Y cuando se desarrolla completamente nuestra alma humana, entonces empieza a fusionar con el alma divina dentro de nosotros mismos. Entonces aquí lo importante es que la esencia se desenvuelva y la esencia se emancipe de la oscuridad donde nosotros la tenemos por nuestra forma equivocada de pensar. El ego de nosotros tiene atrapada esa esencia, esa luz. Y hoy por hoy es difícil, pues, que nosotros entendamos eso, ¿no? De que esa esencia no se desarrolla mecánicamente o porque estamos pasando los años o se desarrolla así nada más por procesos naturales. Y no es así. Nosotros tenemos que hacer un súper esfuerzo, un sacrificio para que esa alma se siga desarrollando y recupere su luz. Entonces, aquí el punto es que nosotros no tenemos una individualidad. Dentro de nosotros hay muchas individualidades. Y cada individualidad de esas tiene su propia mente, su propia decisión, sus cosas, ¿no? Se dice que cada defecto tiene su lógica, su razón y su justificación. Entonces nosotros tenemos que andar y investigar. Por ejemplo, si yo te digo a ti que elimines un defecto psicológico, pero ¿cómo lo vas a eliminar tú si ni siquiera sabe que lo tienes? Tendrías que primero buscar si en verdad tienes un defecto. O sea, yo te podría enumerar varios y entonces tú investigarías si lo tienes o no. Por ejemplo, yo te podría decir el orgullo, la pereza, la gula, la codicia, la avaricia. Si tú dices, no, sí creo que sí me ha pasado o siento eso, entonces ya empezarías a buscar por qué te tienes envidia y de dónde sale la envidia. Entonces ya empiezas tú a comprender ese defecto para poderlo eliminar. Mientras que tú no sepas qué defectos tienes o qué cosas negativas te hacen sufrir, obvio que no tienes forma de cómo comprenderlo. Entonces aquí el punto sería saber si tenemos esos defectos. Porque la mayoría de nosotros, o sea que en el caso mío muy personal, el hecho de ir descubriendo mis defectos, también voy viendo los defectos en las demás personas, y es que allí es donde viene el dolor de saber que la gente sufre por ignorancia. El sufrimiento no existe, el sufrimiento lo hace uno con la mente, con el razonamiento. ¿Por qué? Porque uno siempre está esclavo de los eventos exteriores. Hay dos cosas que tenemos que distinguir. Una es estados interiores, es las emociones, y eventos exteriores. Y regularmente, porque nuestra conciencia está dormida, nuestra esencia no se ha recuperado, no se ha regenerado, o más bien no se ha desarrollado dentro de nosotros, entonces nosotros no comprendemos los eventos de la vida exterior. Al no comprenderlos, nos hacemos esclavos de eso y allí sufrimos. Pero si nosotros tuviéramos la conciencia, nuestra esencia desarrollada, comprenderíamos los eventos y tendríamos la fuerza y la sabiduría de sacar lo bueno de eso malo que nosotros creemos que sucede afuera de nosotros. Pero lamentablemente sucede un evento exterior afuera, lamentable o feo, un insulto, un robo, lo que tú quieras, y nosotros generamos una emoción dentro de nosotros. Ese estado interior que tenías de alguna manera pasivo, ahora está generando revolución negativa por no comprender el evento exterior. Y todo es causa de que nuestra esencia no está desarrollada. ¿Sí? Nuestra esencia está ahorita de alguna manera en una cárcel. Está atrapada en esos defectos psicológicos que la Iglesia Católica le llaman pecados capitales. Allí está la esencia. O sea, la conciencia es la misma, ¿no? Conciencia libre o conciencia embotellada es la misma. Simplemente que nosotros tenemos un porcentaje muy mínimo. Los maestros de conciencia despierta dicen
que nada más tenemos 3 grados de conciencia libres. Pero esos 3 grados de conciencia también están atrapados por el hecho de que tú no quieres investigar cuál es la razón de tu existencia. Si nosotros empezamos a investigar cuál es la razón de nuestra existencia, cuál es el propósito del creador de habernos dado la vida. Sí, cuando nosotros empezamos a investigar esto, a medida que vas avanzando y vas acrecentando tu esencia, te vas dando cuenta que la razón de nuestra existencia es despertar nuestra conciencia. Si despertamos nuestra conciencia, esta esencia ya no necesita regresar a este mundo terrenal. Seguiría otros procesos mucho más elevados en otras dimensiones. Obvio que esto que estamos diciendo aquí caería de mucho peso para mucha gente y mucha gente pensaría que lo que estamos hablando son puras sandeces, ¿no? Son cosas que nada tiene que ver, porque aquí lo único que nosotros, porque si mi persona estuviera hablando de cómo hacer negocio, de cómo no trabajar y ganar miles de dólares, te aseguro que entonces sí estaría yo en todo, ¿no? Entonces dice, ese sí habla bonito, ¿no? Porque lo que nos interesa es el material, porque nos materializamos tanto y nos robotizamos tanto en las cosas del mundo sin comprender que todo esto es perecedero. Todo esto es una ilusión lo que estamos viviendo. La realidad, la vera realidad de nosotros es la esencia. Sí, dime. Y yo creo, aparte de eso, también yo creo que son las creencias, porque la verdad es que nos han enseñado una cosa y luego de repente creemos que solamente ahí es un cuadro y que no podemos salirnos de ahí, no dejamos que nuestra esencia se abra, o sea, entonces yo creo que mucho tiene que ver las creencias, ¿no le parece? Definitivo. Fíjate qué importante, qué curioso lo que dices. Es que la creencia nosotros la hacemos dogmática. Hacemos una creencia dogmática donde los que nos dirigen en la creencia que sea, no importa, aquí no estamos para criticar a nadie. Cada quien está donde quiere estar y como quiere estar, ¿no? Cada quien, como tú dices en la presentación, ¿no? Cada quien tiene el poder de sufrir o de gozar. Esa es elección y esa es opción. Pero sí, curiosamente, muchas religiones o creencias o escuelas esotéricas imponen ciertas cosas y uno se la cree sin investigar que eso sea una realidad, ¿no? Por ejemplo, en el antiguo, por allá, hace 500 años, había un evento, una edad que le decían la Santa Inquisición. O sea que si tú pagabas indulgencias es que tú por tus pecados pagabas cierta cantidad de dinero, te liberaban de eso y que tu alma se iba al cielo. Si usas la lógica, no tiene sentido. No tiene sentido. Yo puedo pagar lo que sea. No puedo liberar mi esencia de donde está, así pague millones de dólares. Y el que los va a recibir, ¿cómo tiene el poder de liberar mi esencia? No tiene lógica, ¿no? Pero bueno, la gente lo cree, ¿no? ¿Pero por qué? Porque nos toca pagar un karma, no es porque no porque sean malos, sino porque la ignorancia está sobre la misma ignorancia. Nosotros en el estado que nos encontramos no sabemos que no sabemos. Nosotros ignoramos que ignoramos. En el caso mío muy personal, ya sé que no sé, entonces ya es el primer paso. Yo ignoro, o sea, ya sé que soy ignorante. Por lo tanto, pero mucha gente ni siquiera sabe que no sabe. ¿Sí? Pero sí estamos creyendo que por el hecho de creer en cierta religión o en cierta deidad, ya estamos salvos, ¿no? Y bueno, aquí el punto es un trabajo interno, porque recuerdo mucho en un libro que leí que allá en los antiguos templos en Grecia, en todos estos países europeos, en estos catedrales, había un letrero muy grande al frente de la fachada de esas catedrales y decía, homos nocete ipsum. Eso es en latín y quiere decir, hombre, conócete a ti mismo. Y si te conoces a ti mismo, conocerás la naturaleza y por ende conocerás a Dios. Entonces quiere decir que si yo no me conozco, no sé quién soy, entonces no voy a conocer a Dios. Yo amo a Dios, pero en la palabra, no en sí lo que es Dios.
¿no? Entonces, de esa manera, lo que tú acabas de decir es correcto. Es que nosotros nos embotamos, nos esclavizamos de una creencia. Obvio que esto no quiere decir que sea malo, no. Pero no nos quedemos allí en el cuadrito que tú mencionaste. No, salgamos de allí, vamos a investigar, vamos a ver. Porque obvio que los libros sagrados hablan de muchas cosas, pero lamentablemente vienen parábolas, porque la Biblia está escrita no para gente como nosotros, con la conciencia dormida. La Biblia está escrita para gentes de conciencia despierta, porque la Biblia está escrita en parábolas. Y nosotros tenemos que investigar qué dice detrás de la parábola, ¿no? Del simbolismo, ¿no? Y eso es lo importante. Y entonces, el punto es este. Sí, dime. Porque es muy interesante, simplemente hablando un poquito de las parábolas. No sé si yo lo entendí así, pero generalmente en el lugar donde yo crecí en la creencia, o donde yo crecí, prácticamente las parábolas las explican y hacen, al menos yo sí lo entendí que era literal, como lo está diciendo ahí. Parábola quiere decir, hay algo, es un ejemplo, pero detrás de eso tiene un gran conocimiento. Pero, por ejemplo, uno decía, pues mira, es más fácil que pase un camello por el hoyo por el agujero de una aguja, que un rico se salve. Entonces, ok, no voy a ser rico porque entonces no me voy a salvar. O sea, cosas así que de verdad lo toma uno literal, y dentro de eso yo siento que hay mucho conocimiento, mucha sabiduría y un mensaje fenomenal, muy importante, pero ¿cómo lo descubrimos? Sí, exacto. Entonces, fíjate qué pasa, que los que expresan esa parábola lo ponen con cierta intención. Por ejemplo, imagínate que yo soy un pastor o lo que sea, ¿no? Director de una de estas sectas o religiones. Y yo les digo esa parábola, ¿sabe qué? Es más difícil que un camello, o sea, que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico se salve. ¿Para qué? Para que toda tu riqueza me la des a mí, ¿no? Para que puedas salvarte. Entonces, si lo usas literalmente, no quiere decir absolutamente nada de eso. Esa parábola quiere decir que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico se salve, pero un rico en Dios, en defectos psicológicos, una persona que está muerta para el espíritu. Ese es el rico, no dinero. Por ejemplo, ¿quién hizo ¿cómo se llaman proverbios? No, ¿Salmos? los salmos. ¿El rey Los hizo Salomón? el rey Salomón y el rey David. ¿El rey David? Ok, ellos hicieron, y el rey Salomón en ese tiempo era el hombre más rico económicamente. ¿Y cómo es que tuvo la capacidad y la sabiduría de hacer los salmos? ¿Por qué? Porque era un hombre inteligente que se conocía a sí mismo y tenía el conocimiento divino. Y era rico. Entonces, nada tiene que ver la parábola que estamos diciendo ahorita. Entonces, ¿cómo lo podría hacer si es rico? ¿No? Bueno, de todas maneras, cada parábola es muy diferente y tenemos que ahondar porque son fórmulas que nosotros tenemos que investigar. Cada parábola o cada versículo no hay que leerlo literalmente, ni mucho menos a la letra muerta. Si lees algún versículo, trata de investigarlo o ponerlo, vivenciarlo dentro de ti. Y eso sería maravilloso, ¿no? Y bueno, eso sí, dime. ¿Cómo vivenciar estamos hablando de un salmo, de algo que yo vivo, algo que yo leí? ¿Cómo vivenciarlo? Ok, primer punto, sabríamos que investigar. Déjame te digo de una para poderlo vivenciar. Sí. Esto es así. Hay una parábola también o un evangelio donde Jesús va con sus apóstoles caminando, entonces llegan a un pueblo y entonces le dice a su gente, vayan al pueblo al centro y traigan comida porque vamos a seguir, nuestro camino es largo. Él se sienta junto a un pozo y llega una samaritana, llega una mujer y entonces empieza a sacar agua y Jesús le dice, mujer, dame de beber, tengo sed. Voltea a la samaritana y lo ve y le dice, tú eres judío, nosotros no compartimos nada ni queremos nada con los judíos. Entonces Jesús le dijo, cuando ya le dijo que no le iba a dar agua porque no querían a los judíos, Jesús le dice,
Si tú supieras con quiénes estáis hablando, me pedirías que te diera agua de vida eterna en la que tu espíritu jamás, o tu esencia jamás tendría sed. Entonces la samaritana le dice, pues dame de esa agua. Y entonces Jesús le dijo, anda y ve y trae a tu marido. Entonces la samaritana le dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, yo sé que tú no tienes marido, has tenido más de 4 y ninguno ha sido tu marido. Entonces, ¿esa es una parábola o es un evangelio? Ahora vamos a ahondar el significado de eso. ¿Por qué Jesús mandó a la samaritana que fuera a traer a su marido para darle de esa agua en la cual su esencia, su alma jamás tendría sed? ¿Cuál es el fondo? ¿Cómo vivenciaríamos eso? Es que la parábola lo dice, es traer a su marido y entonces tener la relación sexual, unirse sexualmente y transmutar su energía. Y entonces su alma jamás tendría sed. Ahí estamos vivenciando ese evangelio. Ahí estamos vivenciando esa parábola. Hacer lo que dice el trasfondo de esa parábola. ¿Sí? O sea, ¿por qué le dice, ve, anda y ve y trae a tu marido? ¿Sí? Para enseñarles que hay que tomar esa agua que es nuestra simiente, es nuestra semilla, transmutarla. Y al transmutarla, la esencia se libera de la oscuridad donde está. Eso es vivenciarlo. Ahora, déjame te digo otra parábola, si es que hablamos de esto. En esa época había, en ese tiempo de Jesús el Cristo, había un hombre muy sabio que se llamaba Nicodemo. Nicodemo, obvio, tenía otro tipo de creencia en Dios, otra religión, y va con Jesús y le dice, maestro, ¿qué tengo que hacer yo para estar al lado de tu Padre? Y Jesús le dice, en verdad te digo, que para que estés al lado de mi Padre, necesitas volver a nacer de agua y de espíritu. Fíjate lo que dice, agua y de espíritu. Entonces le dice Nicodemo, ¿quiere decir que así de viejo como estoy tengo que entrar al vientre de mi madre para volver a nacer? Y Jesús le dice, si tú dices eso, siendo el hombre más sabio de esta comarca, ¿qué puede pensar la demás gente? Nicodemo le dice, pero es que tú me hablas en parábolas. Dijo, sí, yo te hablo en parábolas porque si te digo directamente, es como echarle margaritas a los marranos. No lo vas a entender. Necesitas descubrirlo tú, en ti mismo. Ok, ahora, ¿cómo vamos a vivenciar esa parábola? Ahí le está diciendo bien clarito que tiene que transmutar su semilla, su energía. Ese es el espíritu. Ese es el agua. De agua y de espíritu y de fuego. El agua, en la base de la espina dorsal, que es nuestra simiente, nuestra semilla, hay que transmutarla. Y al transmutarla, entonces vuelves a nacer en espíritu. Pero dentro de ti mismo, no necesitas entrar al vientre de tu madre para volver a nacer. Ese es el segundo nacimiento. Esa es la parábola vivenciada. Y podemos hablar de cualquier parábola que tú me digas. Y va a lo mismo. Hay que investigar el trasfondo y la raíz de esa parábola. No leer la letra muerta, porque nos quedamos como historia, pues nunca entendemos nada. ¿Sí? Sí. Sí, dime. Y bueno, qué interesante todo lo que está diciendo. Y la verdad, pues, yo sí he leído, he escuchado muchas cosas, pero muy pocas personas, yo creo, al menos de lo que yo conozco, tienen ese conocimiento, ¿verdad? De lo que usted nos está hablando. Sí, definitivamente es que no encuentras tan fácil una escuela espiritual donde ahonden las cosas, porque mira, hay otro evangelio que se llama la piedra angular. Hay un evangelio, no recuerdo en cuál libro de la Biblia está, pero habla de un evangelio que hay una piedra angular en la cual es escándalo y tropiezo para los edificadores, para los sabios de la comarca. ¿Por qué? Porque esa piedra angular es 100% sexual. Y cuando se habla de sexo, nadie quiere pasar, o sea, a indagar o pasar en eso, pensar en eso. Por eso dice, es una piedra angular de escándalo y tropiezo para los edificadores, para los que están enseñando el conocimiento. Nadie quiere hablar de eso. ¿Sí? Y hasta hoy en fecha, aun cuando ya estamos en el siglo XXI, es bien raro que los papás o las mamás hablen abiertamente de sexo, aunque sea un sexo, porque hay 3 tipos de sexo, ¿no? El sexo, el suprasexual,
el sexo normal y la infrasexualidad. Pues ni el sexo normal la gente se anima a hablar. Todavía sigue siendo un tabú en el siglo XXI, cuando es curioso esto, ¿no? Es curioso que la niña o el niño tenga miedo de hablarle al papá y el papá también, cuando la mamá o el papá, el niño le pregunta a la mamá, oye, ¿y qué pasa esto con esto? Entonces la mamá dice, cállate, después te digo. O sea, sigue siendo un tabú. Si esto es lo más lindo del mundo, ¿no? Pero curiosamente hay algo, por eso se llama piedra angular de escándalo y tropiezo. ¿Y qué es piedra? Piedra es patar es Pedro, es el apóstol. Por eso Jesús dijo, en ti edificaré mi iglesia. No está hablando de una piedra física, no está hablando de algo, no es físico ni es historia, es algo que está aquí y ahora, pero dentro de nosotros mismos, ¿no? Entonces, es difícil encontrar todo eso, ¿no? Yo nunca pensé que la Biblia fuera un 80% sexual. Obvio que no te habla de sexo, pero esas son las parábolas tan metidas allí donde tú tienes que descubrirlo, ¿no? Y sí, en verdad, se habla de cualquier cosa, ¿no? De términos muy bonitos y lo que tú quieras. Pero nadie quiere entrar en eso, porque si nosotros hablamos de esto, van a pensar que somos unos degenerados, que siempre estamos hablando de sexo y todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente no quiere comprender ese escándalo y tropiezo para toda la gente. Hablar de estos temas no es fácil, porque luego empiezan a pensar, no sé, estas gentes son, no sé, podría decir que degeneradas, ¿no? Pero es que no se comprende, no se comprende. Es que no hay nada que no exista que no sea por un acto sexual. Lo universo, todo esto está hecho. Lo que pasa está que nosotros estamos muy esclavizados de la palabra sexual o sexo. Sexo pensamos siempre en tener una relación sexual entre un hombre y una mujer, o un burro y una burra. No, eso es divino porque, por ejemplo, un sexo, ¿cómo puede haber un sexo entre las plantas? ¿Te fijas tú cuando ahorita que ya están floreando los árboles, los manzanos hacen su flor, otro manzano al otro lado tiene su flor, el aire viene, quita el polen de esa flor y cae en la otra flor. Y entonces empieza a cerrar la flor y viene el fruto. ¿Qué hubo? Ahí hubo una relación sexual, natural, ¿sí? Y es como se gestan o se hace la fruta. La fruta no se puede hacer nomás así porque sí, tiene que haber dos energías, positiva y negativa. Pero la palabra, pues la palabra no te gusta, no quieres mezclarla en tu vida ni hacerlo, hacer algo positivo de eso, ¿no? Sí, muy bien. Pues mira que el tiempo se nos está llegando. No sé si terminó el tema que tenía preparado, porque o quiere que hagamos una segunda parte y aquí les avisamos a nuestros amigos, a las personas que nos siguen que habrá una segunda parte. ¿Cómo ven? Sí, como gustes, como gustes. Sí, ¿Cree que ya terminó ese tema? yo estoy dispuesto. Bueno, lo que podría decir para más o menos redondear todo esto y entenderlo es que nosotros definitivamente nuestra esencia debemos desarrollarla. Debemos acrecentar nuestra esencia. ¿Cómo? Con un recto pensar, un recto sentir y un recto actuar. Esa es la manera de cómo nosotros, por ejemplo, para que nuestra esencia se desarrolle, necesitamos pues ir conociéndonos a nosotros mismos. ¿Cómo se puede desarrollar mi esencia en mí si yo sigo hablando palabras malsonantes? ¿Cómo puede desarrollarse mi esencia en mí si yo ando criticando a la gente? No se puede desarrollar mi esencia en mí si yo robo, si yo hago cosas negativas o hago enojar a las personas. O sea, no se puede desarrollar. Tenemos que tener un recto pensar, un recto actuar y un recto hacer. ¿Sí? De esa manera podía yo redondear el tema de lo que es la esencia. ¿Sí? La esencia es lo más lindo que un ser humano tiene. Lamentablemente está atrapada y está encerrada en nuestra ignorancia. Muy bien. Así es. Pues muchísimas gracias, don Ismael. Amigos, amigas, pues les agradecemos muchísimo su apoyo, sus comentarios, su like, su suscripción, que estén compartiendo con otras personas. Y bueno, vuelvo a repetir,
cualquier sugerencia, cualquier pregunta, pues estamos aquí para, pues para compartir. No digo para ayudar porque cada quien se ayuda solo, pero sobre todo pues para compartir. Así es que, pues que tengan una excelente vida. Muchísimas gracias, don Ismael. Muchísimas Es un bendiciones. placer. Es un placer, como siempre, Irene, y bueno, aportando un granito de arena ahí para las personas que en verdad lo quieran tomar y que tengan esa voluntad y ese anhelo de hacer algo, ¿no? De saber cuál es la razón de nuestra existencia. Claro que sí, Muchísimas don Ismael. gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Bendiciones.